sobre el manejo de las aves de presa. El módulo 1 es sobre nutrición. El módulo 2 es sobre adiestramiento básico. Y el módulo 3 es sobre anatomía. Cada uno tiene su correspondiente cuadernillo técnico. Este módulo, el número 4, es sobre cuidados de la salud. Este es el cuarto módulo en la serie sobre el manejo de las aves de presa, y es sobre cuidados de la salud. Necesitarás ser capaz de reconocer los primeros síntomas de enfermedad en tu pájaro y saber cuándo has de llevarlo al veterinario, y si éste le diagnostica una enfermedad, probablemente le recete una serie de medicaciones. Y tú serás el responsable de asegurarte que recibe su medicina de una forma correcta y segura. Obviamente es mucho mejor si no contrae enfermedades del primer momento. Prevenir es siempre mejor que curar. Por tanto, comenzaremos por observar la higiene. Entonces, Nigel, ¿por qué es tan necesario mantener a los pájaros limpios? Manteniendo el lugar limpio reducimos infecciones en cada pájaro y también reducimos el riesgo de transmisión de enfermedades de un pájaro a otro. Si tenemos rapaces en cámaras, aves de cría en aviarios, pollitos en nacedoras, o quizás pájaros enfermos que han sido hospitalizados, manteniendo estas áreas limpias reducimos el riesgo de infección. Nigel, ¿cómo tenemos que actuar para limpiar una cámara como esta? Primero debemos eliminar la superficie sucia con una máquina de presión y cuando ya nos parezca limpia, entonces la empapamos con desinfectante. ¿Te ha alcanzado? Sí, un poquillo. Bien, veamos desinfectantes. ¿Qué tipo de desinfectantes deberíamos utilizar para limpiar las cámaras? Una cosa de lo que la gente no se da cuenta es que no podemos utilizar desinfectantes del hogar, como Ayas o Mr. Proper. Alguna gente utiliza Fairy líquido y piensa que está desinfectando. No funcionan, no matan bacterias ni virus. Dos desinfectantes que recomendamos es, por ejemplo, el Virkon y otro que tengo aquí es el F10. Ambos muy eficaces contra las bacterias y virus. Son buenas marcas de antibacterias multiusos. Muy bien, así que estos matan virus y también bacterias. Sí. ¿Cómo sé cuánto usar? ¿Qué tipo de concentraciones? Sí, F10 es un líquido transparente, Virkon es un polvo rosa, pero no tenemos que dar importancia a sus colores. Ok, entonces, ¿puedo utilizarlo en este baño de halcones? Sí, F10 es muy seguro para este tipo de usos. ¿En qué concentración? En una concentración de 1 en 1000. En otras palabras, si tienes 1 litro de agua, pondremos 1 mililitro o 1 centímetro cúbico del desinfectante. Ok, entonces tengo 10 litros de agua en este cubo. Sí. Y necesitaré 10 mililitros de desinfectante en esta jeringa. Sí, porque tengo 10 litros de agua en el cubo. Ok, echo esto en el agua, lo mezclo y preparo así el baño de mi rapaz. Y estaría a salvo si bebiese agua. Sí, debería ser completamente seguro. Esto frenará las bacterias en el tiempo caluroso de crear un horrible caldo en el agua. Sí, lo hará. Impedirá que tu baño quede verde. Merece la pena revisar tus desinfectantes. F10 es seguro para estos usos. Algunos otros desinfectantes posiblemente no sean tan seguros respecto a su uso. En el Hospital de Halcones de Abu Dhabi, John Temperley está llevando algunas investigaciones sobre desinfectantes. John pone un plato de cultivo en la cámara. Cualquier bacteria u hongo se depositará en el plato donde crecerá.
Aquí una muestra es tomada para ver si aún permanecen bacterias en la alfombra. Dos horas después, el plato es recogido y las muestras son llevadas al laboratorio para su análisis. Las muestras son esparcidas sobre un medio donde crecerán y luego son introducidas en la incubadora, de tal manera que cualquier bacteria u hongo se desarrollará. Aquí podemos ver el plato tras la incubación. La cámara, al fin y al cabo, no estaba tan limpia. Otra forma de limpieza es rociar áreas completas utilizando un fumigador comercial, pero debemos estar seguros de que el desinfectante es seguro para este propósito. Estos halcones permanecen en la habitación porque están siendo tratados contra enfermedades respiratorias como la aspergilosis. Una cosa con la que la gente suele tener problemas es con las concentraciones de los desinfectantes. ¿Cómo sabemos cuánto y qué concentración debemos usar? Con cualquier tipo de desinfectante que usemos encontraremos directrices para su uso en la etiqueta, e incluimos algunas de estas en el librillo que acompaña este vídeo. Reducir concentraciones de desinfectantes para ahorrar dinero es falsa economía. El desinfectante se encontrará en baja concentración para matar bacterias o virus. Y lo que es peor, tu instalación creará una resistencia contra el desinfectante, haciéndolo menos efectivo en el futuro. Cuando diseñas tus instalaciones, tanto si es para aves de cetrería, rehabilitación o cría, merece la pena pensar bien cómo hacerlas para que sean limpiadas fácilmente. Comencemos echando un vistazo a las mudas. Ali es un halconero en Riad, Arabia Saudí, y nos enseña un simple y efectivo banco para uso en lugares cubiertos. Posee alfombras de césped artificial, renovables para el suelo, fáciles de limpiar y desinfectar. Por debajo son almohadilladas para prevenir que las patas se dañen y para prevenir heridas en la quilla. Esto es una costra formada en el hueso del pecho. Este banco es cubierto con una tapa renovable de AstroTurf, que es fácil de limpiar. Algunos de estos bancos pueden ser utilizados como soportes de agua, para mantener las patas húmedas. Las alfombrillas de AstroTurf son también fáciles de cambiar y muy sencillos de desinfectar. Para halcones nuevos y aquellos que son algo salvajes, los bancos de suelo son buenos. Las alas no entrarán en contacto con paredes o peligrosas esquinas, y es mucho más sencillo recoger al pájaro y desatarlo. Cámaras o perchas con arena debajo pueden ser limpiadas fácilmente. Para pájaros adiestrados sencillos de atar y manejar, las perchas de pared son apropiadas. Aquí observamos algunos ejemplos de bancos que definitivamente no deberíamos usar. Son complicados de mantener limpios y ciertamente crean problemas en las patas como son los clavos. Si vives en un clima caluroso y polvoriento, entonces, especialmente durante los meses de verano, es necesario aire acondicionado. En Riad, la temperatura puede alcanzar los 50 grados centígrados. Ali limpia regularmente los filtros en su aire acondicionado, para mantener sus cámaras frescas y libres de polvo. No olvidemos el mantener el resto de los accesorios de nuestro equipo limpios también: guantes y mángalos, señuelos y morrales. Todos ellos pueden ser una fuente de contaminación. Si sospechas que un pájaro está herido, no uses nada de su equipo con otro pájaro
o arriesgues el transmitir la enfermedad a todos tus pájaros. Aunque las rapaces pueden sobrevivir sin alimento varios días, el agua es esencial para la buena salud y no pueden vivir sin ella. Las rapaces satisfacen la mayor parte de sus necesidades de beber agua a través de la comida, y esto puede ser reforzado si mojamos esta en agua. Confrontemos el vídeo sobre nutrición para una segura preparación de comidas. Los pájaros también beben agua y han de ser provistos con un baño limpio. Han de recibir agua fresca diariamente. El baño mantiene el plumaje en buenas condiciones y las patas limpias. En estado salvaje, las rapaces a menudo vuelan en busca de agua donde beber y bañarse. En temperaturas sofocantes, el baño refresca el cuerpo y reduce la deshidratación. Especialmente en climas calurosos, los pájaros pueden deshidratarse muy rápido. Una forma de diagnosticar los niveles de deshidratación es pellizcar la piel de la pata. Si permanece sin volver a su posición normal, es porque el pájaro está deshidratado. Entonces, debemos empapar su comida en agua, o el ave debe ser entubada oralmente con fluidos adicionales para devolverla a un estado normal de hidratación. Halcones acalorados o nerviosos pueden ser rociados con agua para calmarlos y refrescarlos. La luz directa del sol es también muy importante para la producción de la vitamina D y mantiene el balance físico entre el calcio y el fósforo del cuerpo. De cualquier forma, la luz del sol ha de ser directa. Ventanas de cristal o plástico filtrarán y eliminarán la importante luz ultravioleta. Las rapaces en la naturaleza a menudo se alimentan de presas enfermas y no necesitan de todos estos desinfectantes ni medicinas. Las aves salvajes no corren el riesgo de contagio a través de sus excrementos, como sucede en aves en cautividad. También las aves salvajes son más activas y están generalmente en buena forma con un buen sistema inmunológico. Observamos los órganos involucrados en el sistema inmunológico en el módulo 3 sobre anatomía. El bazo, los huesos medulares y el sistema linfático son todos activos a la hora de combatir infecciones de bacterias y virus. Las aves salvajes están constantemente expuestas a bajos niveles de infección y desarrollan una inmunidad natural, pero no olvidemos que una alta proporción mueren y sus esperanzas de vida son más cortas que para aves cautivas con un buen manejo. Las rapaces ligeramente enfermas son más susceptibles de caer en trampas, e incluso aquellas que aparentemente son saludables pueden albergar altos niveles de parásitos u otras enfermedades. El estrés de la captura, transporte y adiestramiento a menudo reduce la inmunidad natural y hace a los pájaros más susceptibles a enfermar. Algunos, como los halcones gerifaltes, que provienen de secos y fríos climas, quedan enfermos fácilmente debido al calor, estrés o distintas enfermedades que encuentran en los climas calurosos. No tienen una inmunidad natural para muchas de estas enfermedades.
Cuando recibas un pájaro recién trampeado, llévalo a un veterinario y hazle un chequeo completo. No le sometamos al estrés del adiestramiento inmediatamente. Démosle unos días para que se tranquilice sin que pierda su fortaleza. Recuerda, siempre adiestra a tu pájaro cuando está fuerte. No le bajes directamente de peso para adiestrarlo. Esto reduciría su sistema inmune y las reservas corporales que necesita si la enfermedad apareciese. Para todos los que poseemos pájaros atados a perchas donde son manejados y pesados, la observación diaria es más sencilla que para aves que vuelan en aviarios. A pesar de ello, existen evidentes signos que frecuentemente pasan desapercibidos, particularmente por principiantes. Todos los aviarios deberían tener buenas ventanas de observación, de tal manera que puedas ser capaz de ver todos los rincones del aviario. Estas tienen cristal de una sola dirección, de tal manera que ellos no pueden verme. Si ves un pájaro en el suelo hecho una pelota, o si ves que no todo el alimento ha sido comido, entonces sospecha que puede ser debido a enfermedad y vigila más concienzudamente. También poseemos circuito cerrado de televisión en estas mudas, de tal manera que podemos observarlos sin molestarles. Algunos síntomas como vómitos pueden ser causados por diferentes enfermedades. Tan pronto como notes un problema, lleva a tu pájaro a un veterinario especializado en aves para realizarle un diagnóstico correcto. Con algunas enfermedades, cuestión de pocas horas pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Uno de los primeros síntomas que debemos investigar es la disminución del apetito. En el módulo 1 sobre nutrición, os enseñamos cómo distribuir cantidades de comida en relación al tamaño del buche. Juzgando la cantidad de alimento que tu pájaro está comiendo, debería de convertirse en algo rutinario para nosotros. Y en combinación con pesar a tu pájaro regularmente, deberíamos ser capaces de darnos cuenta cuando algo no va bien. Este es uno de los grandes beneficios de pesar a tu pájaro diariamente, puesto que puedes detectar cambios que suceden en el interior de tu pájaro que no podemos notar desde fuera. A veces, los pájaros mantienen su peso, pero comen mucho más de lo normal. Otros quizás empleen más de lo normal para digerir el alimento. Pájaros que comen escogiendo la comida o que escupen los trocitos de carne o los sacuden sin tragarlos deberían ser examinados. Ocasionalmente las aves dejan de alimentarse por un día y tras esto vuelven a la normalidad. De cualquier forma, si los síntomas persisten, llevemos el pájaro a un veterinario especializado. Cuanto antes, mejor. Algunas de las rapaces, como águilas y buitres, pueden sobrevivir un tiempo sin alimento. Por tanto, unos pocos días sin él no es crítico. Para las especies más pequeñas como gavilanes, esmerejones y algunos de los pequeños búhos, algunas horas pueden a menudo significar la diferencia entre la vida y la muerte. Poseen un metabolismo elevado, requiriendo mucha energía regularmente. Por tanto, el mensaje con estas especies es: no nos retrasemos. Un gavilán enfermo puede morir en pocas horas. Existen muchas posibilidades por las que un pájaro puede perder el apetito. Puede ser un problema relativamente sencillo. El pájaro puede que solo tenga parásitos o alternativamente puede ser un temprano síntoma de crecimiento de bacterias u hongos o quizás un virus. Uno de los síntomas de la salud enferma es cuando el pájaro parece triste y adormilado. Este sacre sencillamente no se ve con viveza. Los párpados han perdido la forma y ese precioso y gran ojo oscuro típico de los halcones ha desaparecido. Cuanto antes reconozcamos una enfermedad en la salud, más oportunidades tendremos de curarla. Este águila real no se ha oleado correctamente. Las alas están caídas, sencillamente parece estar incómoda. Comida alrededor del pico es un signo de que el pájaro no se está cuidando a sí mismo. De hecho, esta pobre águila murió al día siguiente.
La regurgitación de los contenidos del buche, a diferencia de la agrópila, puede ser causados por cualquier motivo, desde parásitos a inflamación del hígado. Ocasionalmente los pájaros pueden regurgitar o vomitar una vez porque pueden haber comido trozos de carne mala, pero si los síntomas persisten, entonces debemos hacer un chequeo al ave. También aves con comida en el buche que son transportadas en vehículos a veces vomitan simplemente por mareos en el viaje, pero no debería de ser algo que nos preocupara. Los excrementos a menudo nos ofrecen unas buenas indicaciones de problemas en la salud. Excrementos normales poseen una porción fecal oscura del recto y una porción blanca llamada urea, procedente de los riñones. En el módulo 3 de anatomía os enseñamos cómo se forman. Si tienes un pájaro enfermo o sospechas que tiene un problema de parásitos, a menudo te pedirán que lleves una muestra fecal o que la mandes por correo. Esto puede ser complicado con pájaros en aviarios. En este caso, una buena forma de recoger una muestra fecal es colocar un plástico en el suelo, usualmente bajo la percha donde el ave suele descansar. Si emplazamos debajo el plástico por la tarde, normalmente en la mañana siguiente deberíamos tener algunas buenas muestras fecales. Os explico cómo proceder. Lo primero de todo, decir que no es la parte blanquecina la que se requiere, sino que es la parte oscura, puesto que es la que ha pasado a través del intestino, y esta es la que contendrá los huevos de los gusanos. Por tanto, utilicemos algún tipo de contenedor y un pequeño palito de madera o algo así. Podemos recoger muestras fecales de diferentes excrementos, de tal manera que obtendremos una mucho mejor representación, puesto que el halcón no expulsa huevos en todos los excrementos. Por tanto, si recogemos diferentes muestras fecales, tendremos más posibilidades de conseguir un resultado positivo. Una vez que tenemos nuestra muestra, pegamos una etiqueta por fuera y escribimos en ella nuestro nombre, dirección y el número de anilla del pájaro, y así ya podemos mandarla por correo al veterinario. Excrementos sin forma, con color marrón sucio o desagradables egagrópilas blandas no son normales. Tampoco excrementos con reflejos de sangre o carne en ellos. Esto puede indicar una úlcera en el intestino o coccidiosis. A veces la porción fecal aparece de un verde oscuro, usualmente después de que todo el alimento haya sido digerido en el intestino. Esto no es un síntoma de mala salud, es debido al paso de bilis a través del intestino. Si la urea tiene un color lima verdoso, entonces puede ser un serio signo de enfermedad y el pájaro necesita un chequeo a fondo. Una de las primeras tareas que debemos hacer es pesar al ave. También, palpando su condición pectoral, nos proporciona una indicación básica sobre el estado corporal del pájaro, aunque nunca debemos suponer que un ave con un buen peso está necesariamente sana. Si tu pájaro está enfermo, una de dos: o lo encaperuzamos y lo llevamos al veterinario, o lo ponemos en una caja de transporte. Estas cajas son de plástico rígido y pueden también ser usadas después de los tratamientos cuando lo estamos medicando. La puerta está cubierta por papel de radiografía, de tal manera que es lisa, y así no permite al ave autodañarse. Tenemos AstroTurf renovable en el suelo que puede ser desinfectado. Mucho aire. Para transporte tenemos ventilaciones de aire más abajo. Si es necesario, podemos desmontar la caja en dos partes para su limpieza. Y si el pájaro está en la caja, quizás siendo tratado con antibióticos o lo que sea, pongámosle en un sitio cómodo y tranquilo. No demasiado caliente ni demasiado frío, en paz. Por supuesto, podemos utilizar algo como una caja de cartón, pero recuerda, siempre quema una caja de cartón después de su uso, no intentemos usarla de nuevo. Las enfermedades se transmiten muy fácilmente de un pájaro a otro, utilizando cajas de cartón. Son muchos los problemas que las rapaces pueden sufrir,
y para investigar más a fondo fuimos en viaje de negocios a algunos de los hospitales veterinarios para halcones, a hablar con los veterinarios y descubrir más acerca de las enfermedades. Primero visitamos el hospital de halcones situado en Abu Dhabi, que fue establecido en 1999 por la Agencia de Desarrollo e Investigación de Vida Salvaje y Medio Ambiente de Abu Dhabi. Aunque principalmente tratan con halcones, muchas de las enfermedades y métodos para diagnosticarlas son iguales para todas las especies de rapaces. Algunos casos son traídos para un simple chequeo rutinario. Otros requieren un examen más en conciencia para diagnosticar problemas más específicos. Con una media anual de varios miles de halcones, estábamos seguros de que nuestra investigación sería un éxito. Podemos observar, tan solo echando una ojeada a este sacre, que está por debajo de su peso normal. Ha perdido mucha masa pectoral. También visitamos el centro de halcones del príncipe sultán Fahad bin Riyad. La educación es un importante aspecto del manejo de rapaces. El Dr. James Amour es director científico y señor veterinario. Dedica mucho tiempo explicando las enfermedades y su prevención a los clientes. Los cetreros utilizan la información del hospital como ayuda a la hora de reconocer los síntomas de las enfermedades, su origen y la manera de prevenir su aparición en el futuro. Nigel, cuando pienso en parásitos siempre pienso en lombrices, porque al final de la temporada de caza tengo que tratar contra estas a mis halcones. ¿Son las lombrices el único tipo de parásitos? No, existen dos tipos principales de parásitos. Están los endoparásitos, que viven en el interior del ave, y los ectoparásitos, que viven entre las plumas y sobre la piel. ¿Y son dañinos? Muy pocos de ellos son dañinos, a no ser que se desarrollen en grandes cantidades. La mayoría de las rapaces salvajes albergan parásitos y no sufren ningún trastorno. Es normalmente al tener estos pájaros en cautividad cuando los síntomas se pronuncian. Especialmente si están bajo estrés. Sí, particularmente cuando están bajo estrés o durante el comienzo del adiestramiento. Ok, echemos un vistazo a algunos parásitos con más detalle. La muestra fecal que mandamos al veterinario es mezclada con una solución para separar los huevos de los parásitos. Recordemos que son los huevos lo que estamos buscando, no las lombrices en sí. Necesitaremos un microscopio para poder verlos. Reconoceremos el tipo de parásito por la forma del huevo. Para enseñaros algunos ejemplos de endoparásitos, aquí podemos ver huevos de cocidios. Huevos de Serrato spiculum. Y estos son de capilaria. La capilaria es un tipo de gusano redondo y las aves que cazan cornejas u otro tipo de córvido u otros pájaros más pequeños tienen tendencia a ser infectados. Las lombrices de tierra suelen ser las responsables de la transmisión.
Realizamos muestras fecales de todos nuestros halcones cazadores en varias ocasiones durante la temporada, y siempre realizamos un cheque final antes de devolverlos a la cámara para que muden. Entubamos estos pájaros con una solución de Panacur en la dosis y concentración prescritas. Engordemos siempre al ave antes de tratarle contra las lombrices, y no le dosifiquemos innecesariamente. Algunos pájaros podrían reaccionar negativamente. Después de todo, la medicina es realmente una toxina. Los ectoparásitos incluyen piojos, garrapatas, pulgas y moscas. Las pulgas del raquis viven en la base de la pluma en sangre y pueden ser la causa de su rotura o caída. Los piojos de las plumas se alimentan de estas y de escamas de piel. Parecen concentrarse en la base de las plumas primarias, donde se alimentan en la vena de la pluma. Otro tipo de ectoparásitos son las garrapatas. Estas transmiten enfermedades y pueden causar víctimas. Nigel, ¿qué son estas moscas negras, planas escurridizas que saltan a mi barba y suben por la camisa? Esas son las moscas piojo o moscas hipobórcidas y pueden transmitir parásitos sanguíneos. Las moscas hipobórcidas se alimentan de sangre y por tanto pueden transmitir parásitos sanguíneos como el hematoproteus. Aunque en las rapaces este no parece causar problemas de salud. De cualquier forma, en aves jóvenes, las moscas hipobórcidas pueden causar significantes pérdidas de sangre. Cuando las rapaces capturan presas vivas, a menudo recogen piojos y moscas hipobórcidas que dejan el cuerpo frío de la presa. Pero muchas son especies específicas y no permanecerán en el nuevo y extraño huésped durante mucho tiempo. Asegurémonos de usar un spray para ectoparásitos que sea seguro. Frontline es bueno, pero rociémoslo principalmente bajo las alas, puesto que de otra forma eliminaremos la impermeabilidad de la espalda. Intentemos no rociar en el guante o sobre el banco, donde el pájaro posiblemente come, y cubramos sus ojos. Un importante endoparásito es el Serrato spiculum, más conocido como gusano del pulmón. Rara vez lo encontramos en Europa y América, excepto en pájaros de importación, pero es un parásito muy significativo en países tropicales y solo en rapaces diurnas. En grandes cantidades puede acabar con la vida de los pájaros. Este sacre ha sido traído al hospital porque su propietario sospecha que puede tener un problema. Al volar se asfixia rápidamente y últimamente ha notado que su respiración se hace pesada. Una respiración dificultosa se asocia normalmente con formas de obstrucción en los sacos aéreos o los pulmones, y descubriremos esto a través de una radiografía. El ave permanece anestesiado usando gas anestésico, mientras el Dr. Tim Sullivan coloca la placa de rayos X bajo el halcón y realiza los últimos ajustes. El resultado parece confirmar sus sospechas. En los sacos aéreos, ciertas áreas que aparecen más iluminadas poseen más densidad y parece indicar la existencia de una carga de parásitos. La única manera de eliminarlos es mediante una endoscopia, por lo que el equipo se prepara para la cirugía. El área de incisión es limpiada de plumas y esterilizada usando yodo. Tim, ¿el Serrato spiculum permanece en un saco aéreo o puede realmente migrar a través de las paredes de los sacos aéreos? Ciertamente puede migrar. Los encuentro a menudo entretejiendo superficies de dentro a afuera. A veces pueden incluso llegar a subir por la tráquea.
Pero estoy seguro de que pueden pasar de un lado al otro en las superficies, atravesando los sacos aéreos y moviéndose fácilmente de uno a otro. No creo que sea muy común, pero ciertamente pueden. Entonces, si se mueven, pueden causar mucho daño en el interior del ave. Exacto. También crean una gran y sucia pelota de desechos en el interior cuando van muriendo. Y pienso que necesitan ser eliminados, especialmente de los pájaros que están cazando. Entonces, si tienes un pájaro con bastante Serrato spiculum y le damos ivermectina sin desparasitarlo después, ¿qué puede pasar? Bien, si el ave es volada en cetrería, debido al estrés de reducirla de peso y todo lo que conlleva su manejo, creo que sería más propensa a tener problemas. Mientras que si habláramos de un halcón sacre salvaje, con una gran cantidad de Serrato spiculum, haciendo el halcón lo que hace por su cuenta en la naturaleza, no creo que fueran un problema. ¿Pero los gusanos muertos serían encapsulados, desintegrados o qué? Serían algo así como desintegrados por el sistema inmunológico del pájaro, macrofagocitados y absorbidos. De esta forma son descompuestos, librándose así de los desechos. Pienso que a veces, dependiendo de las condiciones en las que el pájaro se encuentre, el proceso puede ser más estresante de lo que el pájaro puede soportar y puede así predisponerlo a aspergilosis. ¿De dónde provienen los gusanos? Bien, es un tipo de ciclo biológico complicado. Consta de diferentes estados en distintos tipos de hospedadores. Se piensa que ciertos tipos de escarabajos que los halcones consumen son huéspedes de estados larvales de estos gusanos. También, distintos tipos de ardillas pueden de la misma manera transmitir el problema a las rapaces. Estos escarabajos son consumidos por los roedores, que a su vez son consumidos por los halcones, con lo que el ciclo biológico se completa. Una vez ingeridos, la larva va madurando en los distintos estados, emigrando a lo largo del cuerpo, acabando en los sacos aéreos y pulmones, donde pone huevos en cantidades masivas, que son tosidos y a su vez tragados por el halcón, pasando de esta manera al tramo digestivo. Después salen al exterior en los excrementos, de tal manera que si las instalaciones no son limpiadas correctamente, los excrementos de los halcones que se depositan con los huevos pueden actuar como foco, pudiendo estos huevos sobrevivir un periodo amplio de tiempo en ese medio. Entonces, si tenemos muchos pájaros en una cámara de muda... Sí, me preocuparía acerca del Serrato spiculum y otros ascáridos, capilaria y cosas como estas. Aquí tenemos otra masa de lombrices. Los protozoos son organismos unicelulares. Este es un joven halcón sacre que ha muerto de tricomoniasis. Las lesiones de color queso amarillentas que podemos ver en la boca son típicas de la enfermedad. La boca es una región que merece la pena revisar regularmente. Muy a menudo podemos encontrar puntos blancos o reflejos amarillentos. Deben ser diagnosticados correctamente, puesto que los mismos síntomas pueden corresponder a una carencia de vitamina A capilaria, pseudomonas o incluso a cándida. Es importante que sea realizado un diagnóstico correcto de tal manera que se pueda implantar un tratamiento rápidamente. Ocasionalmente las tricomonas se pueden llegar a ver en los senos orbitales. Síntomas típicos son la pérdida de apetito, el escupir trozos de carne, pérdida de peso y movimientos retorciendo el cuello. Es fácil de diagnosticar a través de una muestra de garganta, pero a diferencia de la fecal, esta debe ser examinada inmediatamente, puesto que tiene que ser fresca. La tricomoniasis es especialmente común en palomas y tórtolas. Recomendamos congelar las palomas primero y después descongelarlas para dar de comer a los halcones, puesto que congelarlas matará los organismos. Si alimentamos palomas frescas, la precaución principal es asegurarnos de que el pájaro no come la cabeza o el buche. A pesar de ello, existe un significativo riesgo de infección.
Si las palomas que son usadas como alimento son de cautividad, merece la pena tratarlas antes de matarlas, como un método alternativo para prevenir la enfermedad. Oh, hit that pigeon. See the feathers come out of that pigeon. Look, the pigeon. Softly as well. Peter, you've got chaos. Pigeon. Softly as well. More pigeon feathers. This pigeon's coming. Oh, come on, Spitty, sort this wood pigeon out. Oh, Spitty's on it. Oh no! Pow! Take the pigeon's mouth. Revisar la boca de la paloma. Otro protozoo que amenaza a las rapaces en cautividad son los cocidios. La enfermedad ataca primariamente a aves jóvenes, aquellas que están siendo adiestradas y pájaros recién cogidos. Los cocidios son protozoos que viven en las tripas del pájaro provocando una úlcera en estas y haciendo que sangren. Los excrementos aparecen sucios, olorosos y a veces con reflejos de sangre. Los excrementos que vemos ambos son típicos de infecciones por coccidiosis. El pájaro quizás vomite su comida y parecerá aletargado. Es tratable y la terapia incluye antibióticos para luchar contra las infecciones secundarias. La coccidiosis es un gran problema en esmerejones, causando muchas muertes. Es fácil de transmitir de un pájaro a otro a través de excrementos en el calzado o en el equipo. 1 gramo de heces puede contener hasta medio millón de huevos de cocidios. Esto hace muy complicada su erradicación completa. Baños de desinfección para los pies son una forma efectiva para minimizar el riesgo de extensión de la enfermedad en la instalación. Otra ruta de transmisión es con aves adultas almacenando huevos en las heces y los pollos en el nido alimentándose de comida contaminada. La malaria es usualmente transmitida a través de los mosquitos durante los meses de verano. Las especies de climas fríos y particularmente los gerifaltes son susceptibles. Los pájaros jóvenes a menudo son infectados a través de los insectos que transmiten el parásito de los padres a los pollos volanderos. Una vez que los pájaros han sido infectados con el parásito, permanecen adormecidos y letárgicos con pérdida de apetito y la subsecuente pérdida de peso. Puede ser diagnosticada observando la sangre bajo el microscopio en busca de este parásito sanguíneo. Si se diagnosticara, puede ser tratada con relativa facilidad utilizando las drogas humanas cloroquina y primaquina. Pájaros jóvenes en Norteamérica están en riesgo. Tienen que ser protegidos contra los mosquitos y tratados profilácticamente para proveer inmunidad. Los mosquitos en Europa no portan malaria aviar.
Otro problema que se ve a menudo y al que ya hemos referido en el módulo de nutrición es el envenenamiento por plomo. Este pájaro fue traído al hospital debido a su falta de apetito y a su evidente cambio de voz. Este es uno de los síntomas que puede producir el envenenamiento por plomo y puede persistir durante meses o años después de haber sido tratado, puesto que el plomo puede afectar permanentemente a los nervios de la siringe. Para valorar el grado de envenenamiento, el ave es anestesiada, con lo que se hace una radiografía y se toma una muestra de sangre. Los perdigones de plomo a menudo permanecen en el estómago, donde son gradualmente digeridos por los ácidos gástricos y absorbidos en la sangre. El grado de envenenamiento se determina mediante análisis de sangre. En muchos casos el perdigón no está presente en el ave, puesto que lo expulsó en la gagrópila, pero el plomo que fue absorbido aún permanece en la sangre. Los resultados muestran una elevada concentración de plomo, pero también necesitamos saber si los perdigones continúan en el pájaro. Aves que han sido disparadas como esta que vemos en esta radiografía no mueren de envenenamiento por plomo. El envenenamiento por plomo es el resultado de perdigones que permanecen en el estómago tras haber sido ingeridos con la comida. Son disueltos gradualmente por los ácidos gástricos y absorbidos en la sangre. Este pájaro tiene un perdigón en su estómago. A veces puede ser regurgitado en la gagrópila en el espacio de 24 horas, pero en este caso es necesaria la intervención quirúrgica. El Dr. James Amor anestesia a este peregrino de tal manera que puede intentar eliminar la plomada del estómago. Un solo perdigón es suficiente para causar un problema. James descarga una jeringa de agua en el estómago intentando sacar así el plomo. A pesar de esto, el perdigón permanece fijo. Puede verlo a través del endoscopio y trata de alcanzarlo utilizando pinzas. No podemos correr el riesgo de utilizar artículos con plomo. Una de dos, o disparamos con acero o asegurémonos de eliminar el plomo antes de dar de comer a nuestro pájaro. Incluso si el perdigón no está presente, pero el análisis de sangre es positivo, el pájaro ha de ser medicado a través de inyecciones, usualmente 3 veces al día durante una semana. Otra importante consideración a tener en cuenta es la protección contra los virus. Esto a menudo es incluido en los chequeos rutinarios. Una vez que el ave ha contraído el virus, no puede ser curado. Por tanto, las vacunas son una parte esencial para el cuidado de la salud. Lo que es peor, los virus a menudo no matan al pájaro y mientras permanezcan con vida seguirán esparciéndose, poniendo el resto de los pájaros en riesgo. Las vacunas dependen del país y las enfermedades que existan en este. Protegen a los pájaros de la transmisión de virus a través de la comida o a través de otras rapaces en cautividad. En el Oriente Medio, los 2 virus más tratados a través de vacunas son Newcastle y el pox aviar. Las aves usualmente requieren una vacuna inicial seguida de vacunas de refuerzo. Recordemos que las vacunas no dan el 100% de inmunidad, por lo que es esencial tomar otras medidas de precaución.
La enfermedad de Newcastle es común en bandos de palomas y codornices en el Oriente Medio. Si los pájaros no tienen la inmunidad de la vacuna, entonces peligran. La vacunación es la única forma de protección. En aves infectadas podemos notar los síntomas en 7 o 10 días después del contacto con la infección. Notaremos pérdida de apetito, diarrea y temblores nerviosos, junto con una pronunciada agitación de la cabeza y pérdida del equilibrio en algunos casos. Es extremadamente contagioso e intratable, por tanto recomendamos la eutanasia de aves infectadas. Los virus no responden a los antibióticos. El virus es depositado en la urea y heces y puede ser contraído a través de su ingestión, contacto o inhalación. Las rapaces en mercados de halcones, donde muchas aves se encuentran en malas condiciones junto a aves de corral, corren riesgo. En Europa y América, el virus de Newcastle es mucho menos común gracias a las mejoras en el control de enfermedades de aves de granja, pero a pesar de esto, el virus puede ser esparcido fácilmente a través de aves acuáticas, permaneciendo activo en cualquier momento. Aunque de forma infrecuente peligrosos virus pueden transmitir epidemias, la vacunación sigue siendo una forma sensible de precaución. El virus del pox de los halcones es transmitido a través de las picaduras de los mosquitos y causa feas costras en la piel. Inicialmente se desarrollan pequeñas ampollas y en este estado pueden ser cauterizadas. La cauterización es quemar las ampollas usando corriente eléctrica. Si los pájaros ya tienen las costras, estas caerán dejando en ocasiones feas cicatrices. En casos extremos, los dedos han de ser envueltos en crema para prevenir la pérdida de las garras. Serán necesarios antibióticos y terapias contra hongos para prevenir infecciones secundarias en la piel. Las aves que se recuperan del virus del pox crean una inmunidad natural y no desarrollan costras en el futuro. De todas maneras, una vez que las aves se han recuperado, continuarán teniendo el virus activo en su flujo sanguíneo, y el cañón de las plumas puede actuar como reserva de infección que puede extenderse en el resto de los pájaros a través de la picadura de los insectos. Si tienes un pájaro con pox, sepáralo del resto para reducir el riesgo de transmisión. Algunos halconeros siguen pensando que quemando la cera de la narina de los pájaros se curará del pox. Nunca hagamos esto, o hará que el problema empeore. La inmunidad en la vacuna del pox no dura tanto como la del Newcastle. Por tanto, recomendamos a los cetreros el vacunar sus pájaros justo antes de ir de cacería. Matamosquitos y mallas antimosquitos pueden ser utilizadas en mudas y ventanas. Cambiemos el agua del baño cada 2 o 3 días y no dejemos a los halcones cerca de áreas con agua estancada. Aunque existen vacunas para el virus del pox aviar, las que actualmente están disponibles no son siempre efectivas. Otro virus del cual debemos prevenirnos es el herpes. Los halcones gerifaltes son particularmente susceptibles a esta enfermedad. Los síntomas incluyen usualmente pérdida de apetito y excrementos de un color lima verdoso, y el fallecimiento es tan rápido que generalmente los pájaros se encuentran en buenas condiciones físicas en el momento de su muerte. Puede ser detectado a través de análisis sanguíneos, pero no es tratable. En la necropsia, al diseccionar al ave, encontraremos el hígado y el bazo con puntitos amarillento blanquecinos. Se sospecha que el virus es transmitido por las palomas y por el momento no existen vacunas ni tratamientos. La mortalidad es prácticamente del 100%.
Las enfermedades respiratorias son probablemente las responsables de más muertes en las rapaces que cualquier otro tipo de enfermedad. A través del entendimiento de los problemas que las potencian y del correcto manejo y cuidado, podemos mantener a nuestros pájaros en forma y sanos. Observamos el sistema respiratorio en el tercer módulo sobre anatomía. Consiste en las narinas, senos, tráquea, sacos aéreos y pulmones. Las enfermedades respiratorias pueden ser creadas por bacterias, hongos, parásitos o virus. Comencemos echando un vistazo a una infección causada por hongos, la aspergilosis, donde la prevención depende en gran parte del correcto cuidado. El aspergilo es un hongo que crece en las templadas y húmedas superficies de los sacos aéreos, como moho creciendo en el pan. Las fibras microscópicas de hongos penetran las membranas de los sacos aéreos y producen toxinas que con el tiempo matan al pájaro. También grandes bloques o placas de hongos pueden causar una obstrucción física y hacer difícil al ave el respirar correctamente. Para entonces, la cura es prácticamente imposible. En la mayoría de los casos no veremos signos reales de que nuestro pájaro tenga aspergilosis hasta que es demasiado tarde. Quizás el ave parecerá más mansa de lo normal y con poca resistencia, o de otra forma parecerá normal con pequeñas indicaciones del hongo que crece en su interior. La aspergilosis requiere algunos días o semanas para su desarrollo. Los primeros síntomas son cansancio, pérdida de habilidad en el vuelo, baja resistencia y a menudo un cambio en la voz. El cambio de voz aparece temprano, especialmente en Azores. La pérdida de las condiciones físicas se hace aparente y disminuye el volumen del músculo pectoral. Una clara señal de alarma es cuando la urea en una muestra de heces fresca presenta un color lima verdoso en lugar del blanco usual. A medida que la enfermedad progresa, una pesada respiración abdominal y en ocasiones con el pico abierto se hacen aparentes. La aspergilosis no es una enfermedad infecciosa como tal, pero en casos donde se encuentran pájaros inmunodeprimidos en las proximidades, el hongo crece en las aves y puede extenderse a través del aire a otro pájaro. La aspergilosis es un gran problema en cálidos y especialmente húmedos países o durante periodos calurosos. Las humedades elevadas producen las condiciones ideales para el crecimiento del hongo, y los lugares secos hacen que el hongo se seque, produciendo así grandes concentraciones de esporas aéreas. Las esporas de este hongo están presentes en el aire que nos rodea continuamente, pero siempre existen determinadas situaciones que debemos evitar. El mantener las aves junto a heno o paja donde las esporas del aspergilo proliferan es querer buscar problemas. Heno que ha sido cortado como hierba y no ha sido secado correctamente o que está húmedo es un sustrato ideal para estas esporas. Cuando el heno es volteado libera concentraciones masivas de esporas que son inhaladas. Menos obvias son las alfombras con moho en habitaciones. Las dos consideraciones más importantes a tener en cuenta a la hora de prevenir la aspergilosis es el mantener los lugares limpios y el asegurarnos de que los pájaros poseen un fuerte y saludable sistema inmunológico, proveyendo al pájaro de buena nutrición y ejercicio. Los caldos de cultivo son una buena forma de chequeo para saber si el estado de tus mudas es limpio o no. Durante su vida, nuestros pájaros permanecen relajados y tranquilos, comen todo lo que quieren y se acostumbran a lo que les rodea. Pero es el momento en el que el ave es capturada de la cámara cuando depende del cetrero el minimizar la cantidad de estrés que causemos. Recordemos que el estrés debilita el sistema inmune. En otoño, muchos halcones procedentes de cría en cautividad son exportados. Especialmente con gerifaltes puros, sus híbridos y azores, es mejor tratarlos profilácticamente. La medicación profiláctica protege a los pájaros de enfermar, a diferencia que la medicación tradicional que trata a las aves ya enfermas.
Otros halcones, aves de bajo vuelo y águilas enfermarán con un manejo incorrecto. Un gran número de sacres y peregrinos se enferman en Oriente Medio. Muchos de estos son halcones salvajes originarios de Pakistán, Siria, Mongolia, China y Rusia. Para cuando estos pájaros llegan a Oriente Medio, el tiempo ha pasado. Las aves han perdido peso y se han convertido en inmunodeprimidas. Tengamos cuidado durante entrenamientos tempranos de asegurarnos de no disminuir sus condiciones o podría derivarse en una reducción a la resistencia de la enfermedad. Las aves deben ser emplazadas a salvo de calefacciones y preferentemente en cámaras con aire acondicionado. El entrenamiento fuera debe ser realizado a las horas frescas del día. En climas templados esto no es un problema, pero aún así los halconeros deben tener cuidado en los adiestramientos tempranos. Los veterinarios utilizan una gran variedad de herramientas para diagnosticar la enfermedad, comúnmente radiografías, análisis de sangre y examinaciones endoscópicas. La endoscopia permite la examinación interna de algunos de los sacos aéreos en busca del crecimiento de hongos. Aquí podemos ver un saco aéreo normal. No hay lesiones visibles, y en el lado opuesto del ave hay un gran granuloma de aspergilo en crecimiento. El tratamiento de la aspergilosis es largo y complicado, y su éxito depende en gran medida de la prontitud a la hora de reconocer los síntomas. Este peregrino es colocado en una cámara de nebulización, donde respira el fino vapor que se produce. De esta manera, incluso las partes más profundas del sistema respiratorio son alcanzadas. En el módulo de anatomía os enseñamos dónde se sitúan los senos y cómo se comunican entre ellos y con la cavidad bucal. En casos leves veremos el área de piel frente a los ojos moviéndose hacia adentro y hacia afuera, a la vez que el ave respira. En casos más extremos los senos se bloquean y la región orbital comienza a hincharse. O al respirar se oye un suave pitido procedente de las narinas. La sinusitis es usualmente causada por bacterias y organismos que entran en los senos y causan inflamaciones. El curso normal de tratamiento es limpiar los senos con agua salina y antibióticos. En este sacre vemos un caso extremo de sinusitis que requiere cirugía. El ave es entubada y anestesiada. Los latidos del corazón y la temperatura corporal son constantemente vigilados utilizando sondas. La región orbital de los senos es quirúrgicamente abierta. Finalmente, los senos son limpiados a través de la corona dividida para eliminar algún residuo que aún permanezca. El ave es entonces tratada con antibióticos y antiinflamatorios. Otro aspecto sobre el cuidado de la salud que es de importancia vital es la prevención de problemas en las patas. Complicaciones en las patas pueden darse en la mayoría de las especies, pero los halcones son especialmente susceptibles. La mayoría de los problemas en las patas son debidos a perchas o superficies inapropiadas o mala higiene o por heridas provocadas por sus propias garras. El problema con este pájaro es que tiene una pequeña lesión en la planta de la pata. Es como si el ave se hubiera clavado su propia garra en la planta de la pata.
Y si estas heridas no son tratadas, la pata se infectará pronto. Lo primero de todo, tu pájaro debe estar en una dieta que proporcione piel sana. Esto lo tratamos en el módulo 1 sobre nutrición. Y esto se puede conseguir proveyendo al pájaro con agua fresca y limpia donde se podrá bañar. Si las patas de tu pájaro se ensucian, sujetémosla sobre un guante viejo o percha y raspemos sus patas con un cepillo de dientes y agua. Si sospechas que una herida ha penetrado en la piel, usa un desinfectante epidérmico como Ibiscrub y aplica una crema antibacteria. Uno de los problemas más importantes para aves en cautividad que permanecen en climas secos, como en las áreas centrales de Riad, es que la piel queda muy seca. La falta de perchas adecuadas pueden complicar el problema. Esto, junto con la presión del cuerpo en las áreas suaves de la pata, hará a los halcones susceptibles de clavos en sus diferentes grados. Normalmente recomendamos a los halconeros preparar una pequeña disolución con agua y sal, empapar en ella un cepillo de dientes y frotar con él vigorosamente la planta de la pata. Y si todo esto está seco, frotarlo. Esto ayuda a la eliminación de la piel que no ha sido mudada y ayuda a mantener la humedad de la pata. Y para ayudar más aún, podemos frotarla con cualquier crema hidratante, particularmente aquellas que poseen provitamina B5 y vitamina E. Así extendemos la crema en la pata para mantener el grado de humedad. Si el problema es más serio en la base de la pata, en este caso, por ejemplo, está bastante limpio, pero si hubiera un área bastante seca que necesitara ser eliminada, podemos usar una lima para los pies, de las que se usan para personas. Esto es bastante útil, y de esta manera mantenemos la limpieza de la pata. Inmediatamente después, utilicemos el cepillo en la planta de la pata y luego apliquemos la crema para las manos. Los cetreros deberían hacer esto para mantener las patas sanas en aves en cautividad. Si la pata aparece infectada, el pájaro quizás requiera antibióticos. La mayoría de los problemas en las patas se pueden prevenir. Si utilizamos superficies planas o lisas o bancos cubiertos por tela, la presión en las patas las daña rápidamente y desarrollan clavos. Para la mayoría de las especies de talla media, el mejor material para usar es el AstroTurf. Existen diferentes tipos y algunos pueden causar problemas. Los mejores tienen el césped largo y liso, que no se aplasta fácilmente, pero que a su vez no es demasiado duro y puntiagudo. Algunos tipos de AstroTurf pueden causar problemas. Por ejemplo, el que observamos, donde el césped posee diferentes longitudes y es duro. Este forma algo así como espigas o puntas y puede crear serias lesiones en poco tiempo. En cámaras de cría cubrimos toda la superficie de las perchas con AstroTurf. Y para pájaros en bancos, el AstroTurf es renovable y fácil de limpiar. El primer signo que podemos observar es un ligero color rosado en la planta del pie, seguido de un ligero hinchazón y un pequeño y duro punto del tamaño de un alfiler. Este es el estado temprano de los clavos. Uno de los problemas más comunes en Arabia Saudí es el desarrollo de piel escamosa. Esto es debido a las células epiteliales que no han sido mudadas correctamente, debido a la continua presión y peso del pájaro sobre perchas inadecuadas. Esto puede derivar en una isquemia o pérdida de aporte sanguíneo, concluyendo en una necrosis de la piel.
La misma situación es aplicable a esta otra pata. La piel está muy seca y existe una acumulación de piel muerta, con lo que voy a proceder a eliminarla cuidadosamente. A veces parecen verdaderas costras, pero no lo son. Son tan solo acumulaciones de suciedad y piel muerta. ¿Hay algo que recomiendes hacer a los cetreros antes de meter a los pájaros en la muda? Sí, asegurarse de que las perchas que van a usar poseen suficiente consistencia para estimular el crecimiento epitelial y la muda de toda esta piel. Y una de las cosas más importantes que les pediría es que pusieran al pájaro en un bloque de sal como este. Esta es básicamente una piedra que fue encontrada junto al mar. No es tan solo sal como cloruro sódico, posee otros tipos de sulfatos y carbonatos. Y su principal belleza es que puede ser colocada de distintas formas, de tal manera que cada vez que el halcón se mueve es como si estuviese utilizando una lima para las patas, limpiando y estimulando la piel. Esta piedra producirá piel más gruesa y saludable. Alguna gente sigue utilizando tratamientos tradicionales. Nunca jamás quememos las patas. Las patas de este pájaro se encuentran en tan malas condiciones que apenas puede mantenerse en pie. Los clavos son normalmente el resultado de un pobre manejo que en raras ocasiones observamos en aves salvajes. Incluso si las patas son tratadas con éxito, volverán a aparecer a menos que resolvamos el problema que causó los clavos en su origen. Otra precaución útil es el cortar las garras de los pájaros antes de soltarlos en la muda, y como rutina a la hora de manejar los pájaros en cámaras de cría. No cortemos mucho la garra, cortemos literalmente la punta del final, puesto que existe una vena que corre por el centro de la uña, y si la cortamos demasiado, los pájaros sangrarán fuertemente por ella. Los peregrinos tienen la manía de cerrar las garras todo el tiempo. Los problemas en las patas a menudo son el resultado de problemas en la parte superior de la pata, como por ejemplo si se la ha dislocado o se está recuperando de un hueso roto. Este pájaro tiene una infección en su pata izquierda, por lo que no la está utilizando, causando en esta una atrofia muscular comparándola con el músculo normal en su pata derecha. Este pájaro tiene una fractura en el fémur. Nos lo mandaron desde Pakistán hace 2 semanas y le hicimos una cirugía que está funcionando a la perfección. El pájaro se mantiene sobre ambas patas desde casi el día después de la cirugía, pero obviamente aún no está soportando todo el peso sobre la pata rota. Le llevará alrededor de 1 mes antes de quitarle los implantes. Debemos ser cuidadosos con cualquier pájaro que no pueda soportar todo su peso y esté descargando este peso extra sobre la otra pata. Como vemos aquí, esta presión puede dar lugar al desarrollo de clavos. Los clavos es casi siempre un problema debido al manejo incorrecto y por tanto puede ser evitado. Si reconocemos los síntomas a tiempo, podemos tratarlos directamente. Pero si el problema es ignorado, la pata se deteriorará rápidamente y la cirugía se convierte en la última solución. Tras la cirugía y una vez que los puntos de sutura y el vendaje son eliminados, es importante continuar aplicando una crema como preparación H y proveer un baño y suplementar la dieta con un extra de vitaminas.
Pero por encima de todo, el pájaro debe permanecer sobre superficies correctas para prevenir que estos problemas vuelvan a ocurrir. Aunque no esté directamente relacionado con la salud, la colocación del microchip es una forma útil para la identificación individual de aves. Esta forma de marcación se está haciendo cada vez más común y ayuda a los veterinarios a reconocer a los pájaros en cada visita al hospital, y también nos ayuda a nosotros a la hora de la recuperación de aves perdidas. Los hospitales veterinarios guardan en una base de datos el registro numérico del microchip de cada pájaro. A menos que sea quirúrgicamente eliminado, el microchip provee una forma permanente de identificación. No afecta la habilidad en el vuelo de los pájaros ni su salud. El microchip es normalmente colocado a lo largo del esternón. En la naturaleza colocamos microchips en los halcones. Si son atrapados y llevados al Oriente Medio, existe una buena probabilidad de que uno de los veterinarios lo descubra, notificándolo a nuestra base de datos central. Tras recibir en casa a tu pájaro del veterinario, tú eres el responsable de darle la medicación. Una vez que tu pájaro haya sido examinado, a menudo se le administrará una serie de medicaciones y es importante seguir las indicaciones que nos haya dado el veterinario. El primer punto importante es que debemos completar el curso completo de la medicación con sus intervalos necesarios. De tal manera que si se nos ordena el dar la medicación 2 veces al día, esto significará cada 12 horas. O si se nos dice 3 veces al día, significará cada 8 horas. Es importante que cumplamos fielmente estos intervalos. No comencemos dando una doble dosis por si acaso volviéramos tarde en la noche o perdamos un día de tratamiento por no poder estar ahí con nuestro pájaro. Es muy importante suministrar cada dosis en sus correctos intervalos. Si tratamos de acortar el tratamiento, no nos sorprendamos si el pájaro no se recupera. Además, haremos más complicado el trabajo de los veterinarios preguntándose por qué el ave no se encuentra mejor. También se nos dirá cuántas pastillas debemos dar a nuestro pájaro al día o qué proporción de ellas. Por ejemplo, posiblemente se nos medique Sinulox y debamos administrar 3/5 de pastilla. Por tanto, no comencemos dando más de esto. Las pastillas tienen una cantidad específica de droga en su interior. Estas tabletas, por ejemplo, tienen 250 miligramos por pastilla. Por tanto, si se nos dice que demos 3/5 de pastilla, esto es debido a que el veterinario, basándose en el peso del pájaro, recomienda en este caso 150 miligramos. La forma más sencilla es partirla en 2 y después quitar otro pequeño trozo. Así obtenemos aproximadamente los 3/5.
Dar la medicación no es siempre sencillo. Si no estamos seguros, será mejor dejar al pájaro con el veterinario. Depende en gran parte si estamos tratando con un ave sin adiestrar, o es un implantado o un ave de cetrería. No pongamos sencillamente una pastilla en un trozo de carne y la dejemos con el pájaro. A menudo encontraremos que todo menos la pastilla ha sido comido. Para las medicinas que se encuentran en cápsulas conteniendo pequeños gránulos, no es necesario contar todos y cada uno de los gránulos. Dividamos el contenido de la cápsula en aproximadamente dosis iguales basándonos en el peso del pájaro y añadamos esa dosis a un trozo de carne. Si tu pájaro requiere la medicina más de una vez al día, una buena idea es el mantenerlo con apetito y no darle mucho de comer en su primera comida, de tal forma que volverá a comer por segunda vez al atardecer. En el folleto que acompaña este vídeo te damos más consejos sobre la administración de medicación. Si mantenemos nuestro pájaro en un banco, en ocasiones merece la pena colocar un protector en la cola. De esta manera prevenimos el que las plumas sean dañadas durante el tratamiento. Una cosa que te enseñamos en el vídeo de adiestramiento básico y puede ser muy útil es la utilización de camisas inmovilizadoras cuando tratamos con aves enfermas. Puede ser muy útil cuando nos encontramos solos, pero incluso con dos personas, el tener al pájaro envuelto hace que dar la medicación sea mucho más sencillo y menos estresante para el ave. Primero intentemos dar la medicación dentro de un trozo de carne. Si el ave no toma la carne voluntariamente, alguien tendrá que sujetarla mientras empujamos la carne con nuestro dedo hacia el interior del buche para reducir las posibilidades de regurgitación. Dejemos al ave durante 1 hora o algo así para que se tranquilice antes de intentar darle otra vez de comer. El veterinario quizás prescriba una medicación adicional que a veces prevenga el vómito. Pero con aves realmente enfermas es doblemente importante el asegurarnos de que recibe su medicación, pero también alimento para mantener sus condiciones. Quizás tengamos que entubar alimentos semilíquidos para proveer al ave con algo de nutrición sencilla y digerible. A veces, las pastillas pueden ser mezcladas en una pasta o la medicina ya se encuentra en forma líquida. Entonces, puede ser entubada junto con algo de alimento líquido o electrolitos. Recordemos que los pájaros enfermos requieren acceso constante para poder beber agua. Posiblemente necesiten ser entubados con fluidos extra. A menudo la terapia a base de fluidos es suficiente por sí misma para salvar la vida de un pájaro, pero recuerde evitar por todos los medios la entrada de fluidos a través de la tráquea, o el pájaro morirá debido a una neumonía por aspiración. Aves que están enfermas, al igual que las personas cuando se encuentran mal, necesitan de paz, tranquilidad y calorcito. Necesitan poner toda su energía en recuperarse y no en producir calor para mantener su temperatura corporal. Por tanto, encontrémosle un lugar tranquilo. Para aves en grandes aviarios es menos estresante el mantenerlas en una caja oscura durante la medicación, mejor que tener que perseguirlas alrededor del aviario en cada sesión. Espero que hayáis encontrado este módulo útil. Recordemos que los veterinarios, incluso con las ventajas de la ciencia moderna, no pueden curar todas las enfermedades. De ti depende el prevenir las enfermedades en tu pájaro y el ser capaz de reconocer los primeros síntomas de enfermedad. El cuidado de la salud de tu pájaro depende de ti totalmente.